Muy buenos días, amada iglesia, que Dios te bendiga en esta mañana y espero que hoy podamos comprender una porción de la palabra de Dios y que podamos crecer juntos como hermanos en la congregación a través de la sabiduría de Dios. Y es el Espíritu Santo el que nos enseña provechosamente todo lo que tenemos que entender y comprender para poder vivir bien esta vida. Hay cierto tipo de personas que tienen luchas en sus vidas, o bueno, todos tenemos nuestras partes débiles, nuestros días, no, áreas débiles, todos. Nadie tiene aquí nada de qué sentirse orgulloso porque tenemos situaciones que para algunos es más complicada que para otros. Una de esas situaciones que son difíciles para algunos es la de aprender a perdonar. Para muchos es bien complicado poder perdonar, para otros lo hacen fácilmente, siguen la vida. Pero este mensaje va para aquellas personas que deben aprender a perdonar y que deben aprender cuáles son las consecuencias de no perdonar, y hoy vamos a estudiarlas. Vamos a orar. Padre, bendecimos este tiempo. Gracias te doy, Señor, porque sé que este tiempo tú lo estás utilizando para bendecir nuestras vidas, para llenarnos, para guardarnos. Señor, gracias por esas palabras de devocional que nos mandas, que nos transmites a través de tu Santo Espíritu. Te pido, Papá, que por favor en el nombre de Jesús, toda persona que se conecta a través de estos devocionales, tu preciosa presencia y tu preciosa palabra, Señor, haga algo en el corazón de las personas. Avive su fuego, se arrepientan, Señor, que vuelvan a tus caminos, que se conecten con tu Santo Espíritu, que hayan milagros, prodigios, Señor, sanidades en el nombre de Jesús, que si hay espíritus inmundos que abandonen las familias en el nombre de Jesús, que todo reino de las tinieblas retroceda en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tu poder y tu preciosa presencia está con nosotros. Gracias en este tiempo, Señor, la gloria y la honra siempre serán para ti. Te pido por estas personas que están aquí conectadas, que seamos instrumentos en tus manos, instrumentos de amor, instrumentos de paz, instrumentos, Señor, donde podemos mostrar tu testimonio y podemos glorificar tu nombre, Señor. Señor, si aquí hay una persona que conoce a alguien que le falta perdonar, por favor, permite que este mensaje lo podamos comprender para explicárselos a esas personas que necesitan aprender del perdón. Te pido por las personas que están conectadas a esta hora y que necesitan aprender a perdonar también, Señor. Bendíceles y guárdalas y reargúyenos de todo lo que necesitamos aprender y entender en el Espíritu. Espíritu Santo, como siempre, tú eres nuestro amigo, eres quien nos enseña y nos explica la palabra. Tú conoces los pensamientos del Padre. Te pedimos que hoy, Señor, vengas a este lugar y nos enseñes, Espíritu de Dios, y siempre serás bienvenido a este lugar, nuestro amigo. Señor Jesucristo, siempre tú eres el Maestro que nos enseña. Por favor, que tu palabra hoy sea comprendida en el corazón de cada uno de nosotros. Y Padre, gracias por el privilegio que nos das de enseñar y de aprender de tu santa palabra. Hoy te damos la más cordial bienvenida en este lugar. Amén y amén. Muy bien, muy buenos días para todos. Espero que si te acabas de conectar, pues te vuelvo a repetir el título de ese mensaje, que es consecuencias. ¿Y consecuencias de qué? Comencé hablando que para algunos es complicado aprender a perdonar y no todo el mundo perdona tan fácil. Algunos dicen yo perdono pero no olvido. Otros dicen no, para mí es imposible perdonar. Otros dicen no, yo ya perdoné. Y algunos que no tienen el concepto claro, que lo voy a repetir el día de hoy, dicen yo ya disculpé a la persona. Y en esos 3 puntos que vamos a ver el día de hoy, vamos a comprender todo lo que puede perjudicar tu propia vida cuando no conoce las consecuencias. Cuando uno conoce las consecuencias, uno es consciente de sus actos y de sus errores y ya uno toma la decisión. Si afrontas la consecuencia o la evitas para ser bendecido. Vamos a la palabra. Ayúdeme por favor con el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 37. Lucas 6, 37. Lleva como título en la palabra, este pasaje, el juzgar a los demás. ¿De acuerdo? Dice así: no juzguéis y no seréis juzgados. No seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Quiero que resalten, por favor, este versículo, porque quiero que comprendan
la sabiduría con que el Señor hablaba. El Señor hablaba con una sabiduría tan grande. Mira lo que dice, no juzguen, o sea, que nosotros no juzguemos para no ser juzgados. O sea, no señalemos a nadie y no nos señalarán. Dicen, no condenéis y no seremos condenados. Yo no tengo por qué andar mirando el error de otras personas para acusarlo. No, eso no me corresponde hacerlo a mí, ni me corresponde condenar, eso lo hace el Señor, ¿de acuerdo? Y yo no seré condenado. Pero dice, perdonad. Allá no dice no perdones, dice perdonad y seréis perdonado. Por lo tanto, lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí es que una persona que no perdona es una persona propensa a juzgar y a condenar. Porque cuando no tiene un corazón perdonador, pues se llena de argumentos, de resentimiento, de ira, de contienda, de celos, se llena de amargura, de tristezas, hasta se puede enfermar. Y ese tipo de cosas provocan una transformación en el carácter de la persona. ¿Quién va a estar feliz con una enfermedad terminal a razón de una falta de perdón? Cuando otros pueden disfrutar la vida, correr, saltar, comer y hacer muchas cosas, y esa persona que tiene una enfermedad terminal porque no ha perdonado, porque hay demonios que enferman, porque no hay perdón, entonces, ¿qué persona va a estar feliz de poder ver a otros disfrutar y esa persona misma no lo puede hacer porque hay resentimiento en su corazón? Por lo tanto, una persona que no aprende a perdonar es una persona propensa a hacerse daño a sí misma y a dañar a la gente que está alrededor de sí, que está alrededor. Es decir, una persona que no aprende a perdonar puede dañar la vida o herir o lastimar a sus seres más queridos. Eso es lo que quiero darle a comprender. Una persona que ha sufrido algún golpe, alguna herida en su alma, y pueda que esa persona que le haya golpeado o le haya herido su alma o le haya traicionado, cualquier cosa, esté lejos ya. O pueda que esa afección que hayas tenido la haya sufrido hace muchos años y usted hoy por hoy con su propia familia, con sus hijos, su esposo, su esposo, usted dice, no, eso pasó hace muchos años, yo ni para qué le cuento a alguien porque eso ya pasó hace muchos años. Lo que sucede es que como no has perdonado, sin darte cuenta, tu carácter comienza a transformarse y comienzas a tener una personalidad conforme a la falta de perdón de esa persona que está lejos o que hace años pasó esa circunstancia o ese suceso. Y eso transformó tu carácter y eso transformó tu personalidad, y esa personalidad y ese carácter que tienes aprendido de esa falta de perdón, lo que está haciendo hoy por hoy es lastimar las personas con quien tú vives, tus seres queridos, sin querer. Tus comportamientos agresivos, tus comportamientos llenos de ira, de odio, tus palabras hirientes, y tú dices, pero es que yo soy así. No, tú no eres así. La Biblia dice que el hombre nació bueno, pero a razón de tantas perversiones, el hombre se vuelve malo. Por lo tanto, Dios nos crea bueno. Usted no es malo como para que esté contestando con 5 piedras en la mano. Usted no es malo como para andar siempre criticando a alguien o destruyendo, o todo le parece aburridor o malo. Usted no es malo. Usted es una persona que nació buena, pero a razón de la falta de perdón, de esa herida del pasado de hace muchos años, lo que está ocasionando hoy por hoy, sin que te des cuenta, es que eso es lo peor de todo, sin que te des cuenta, estás también transformando la vida de tus hijos. Es una cadena, y quiero comentarle esto porque sé que venimos de una generación donde podríamos notar este tipo de situaciones. Voy a dar 2 ejemplos. En el ejército, normalmente cuando la persona o el joven va a prestar servicio militar, el nuevecito, el novato que entra al batallón, normalmente las personas o los jóvenes que llevan mucho más tiempo en el ejército, les hacen cierto tipo de, entre comillas, situaciones adversas o maldades
o chanzas muy fuertes y los colocan prácticamente a, si se puede decir, sufrir, y descargan como si toda su rabia la descargan en los jóvenes nuevos. ¿Pero por qué? Porque resulta que cuando esos jóvenes que tienen ira por dentro fueron, igualmente se aprovecharon de ellos las personas que eran viejas o veteranas cuando ellos eran nuevos. No sé si me comprendieron. Si me comprendió, por favor escríbame allí, amén. Ok, para no volverlo a explicar. Por lo tanto, esa ira que se descarga en las personas nuevas, esas personas nuevas la guardan, y cuando viene la nueva promoción de jóvenes, la descargan. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Un padre de familia de la generación de la generación de antes, esa mamá de antes, esa abuela o bisabuela que le pegaba a sus hijos por cualquier cosa. ¿Recuerdas esa generación? La generación donde cogían las mamás ese látigo de vejiga y le daban con lo que le dan a las vacas, con eso le pegaban a los hijos. Y las palabras que utilizaban: usted es mucho bruto, o usted no sirve para nada, es mejor su primo, y le castigaban y le pegaban, o con el cable de la plancha. Hacían fuertes castigos. A los hijos los colgaban. Yo me llegué a dar cuenta de personas que fueron, perdónenme la expresión, fueron brutalmente castigadas, y a tal punto que sus hijos eran heridos y sus vestidos chorreaban sangre a razón de los castigos tan fuertes que colocaban esos padres. Esa promoción de hijos guardaron de alguna manera cierto tipo de rencor, y cuando ya tuvieron sus hijos comenzaron a hacer lo mismo sin querer. Comenzaron a hacer lo mismo guardando la excusa, diciendo que es que la letra con sangre entra. Es que mi taita, es que mi papá, es que mi mamá me enseñó así y así es. Y lo que hace es transmitir, no educar, ni enseñar, ni formar, sino que transmite ese rechazo y lo entrega a la siguiente generación, y la siguiente generación lo que hace es rechazar, y a tal punto de volverse indiferentes con sus propias familias. Y se comienza como a transmitir de generación en generación, a tal punto que los más jóvenes hoy por hoy no quieren saber nada de los padres y se vuelven muy ingratos porque ya todo va cambiando. Es decir, que un resentimiento afecta a las generaciones, a las personas con quien vive con esa persona resentida. Por lo tanto, la Biblia es muy clara cuando Jesús dice: si tú perdonas aquello que te hicieron atrás, entonces a ti también te van a perdonar las personas que vienen delante de ti. Porque algún día somos padres hoy, pero algún día más adelante vamos a ser abuelos. Y algún día vamos a ser mayores. Y algún día vamos a perder la libertad de movernos. Y algún día vamos a tener que depender de nuestros hijos o nuestros nietos. Así no queramos, lo dice la misma Biblia. Pedro lo decía. Por lo tanto, ¿qué pasaría si hoy perdonas todo lo que te hicieron atrás? Cualquier persona. Hoy vivirías tranquilo y sembrarías buenas cosas en la generación con quien hoy estás viviendo. Y entonces tu futuro sería mucho mejor. No serías juzgado, no serías condenado, y sí serías perdonado por todo lo que pueda pasar. ¿Estoy comprendiendo? Por favor escríbame amén si me está comprendiendo la palabra, porque lo que hoy hay es sabiduría para que logremos entender la magnitud de lo que pasa, las consecuencias que pasan por no perdonar. Una persona que no perdona, número 1, juzga a los demás. Es propensa a juzgar, y la palabra es muy clara. Juzga. ¿Qué es juzgar? Juzgar es la persona que se cree más que otro o que tiene una posición más alta que otro. Eso es juzgar. Se cree con el derecho de poder tirar un juicio en contra de otra persona, creyéndose muy orgulloso, creyéndose
como si fuera lo mejor, a tal punto que puede caer en arrogancia y en altivez. Y se puede de alguna manera creer como si nadie le puede decir nada. Es esa persona que cree que puede juzgar, pero le da ira que le juzguen. Es una persona que no acepta sus errores y es una persona que cuando alguien quiere corregirle, esa persona no lo acepta porque se cree con el derecho de juzgar a los demás, pero no quiere ser juzgado. Ese es el problema de una persona, es decir, es como si se colocara un velo donde solamente ve los errores de los demás, cree que puede juzgar, pero él piensa que está bien. Esa persona piensa que él es así, que así marcha todo y que todo va a marchar perfectamente y nadie le puede decir nada y no cae en cuenta de su propio error. Ese es el problema de no perdonar, que se cree con el derecho de juzgar, y la palabra es muy clara. Cuando una persona juzga, va a ser juzgada. Sea ahora o sea en el futuro, va a ser juzgada porque todo lo que se siembra se va a recoger. Ahora, cuando una persona juzga, la van a juzgar. Y si no le gusta que le juzgan porque va a reaccionar mal, pues alguien o muchas personas en el silencio van a juzgarle. Y ese es un problema muy grave porque va a tener gente que le rodea, pero que dice, si le dice que la ama es con hipocresía, porque no le pueden decir las cosas de frente porque se enoja. Entonces cuídate de juzgar a alguien o cuídate de no perdonar, porque sencillamente pueda que haya alguien que te esté juzgando en silencio y que esté contaminando a otras personas para juzgarte a ti en el silencio. Por lo tanto, te puedes quedar solo o sola porque hay alguien que está actuando en contra tuya sin que te des cuenta. ¿Por qué? Porque te crees con el derecho de que tú puedes decir y juzgar y que a ti te da ira que te juzguen. Se necesita humildad para corregir esta parte. Otra, número 2. La persona que no puede perdonar puede caer en lo que dice la palabra en el versículo 37 también. No condenéis y no seréis condenados. Es decir, va a tender a condenar a otros. Es esa persona que no siente misericordia ni compasión por otras personas. No siente ese amor por ayudar. Es esa persona que sencillamente va a decir, se lo buscó, bien hecho, culpa mía no fue. Como el que busca encuentra. Y no hace nada y lo único que va a hacer es condenar a los demás. Y si está en la iglesia, es un problema porque no va a caer en cuenta de que realmente está dañando gente o puede llegar a dañar personas en la iglesia y puede dañar la fe a muchas personas porque comienza a juzgar a los líderes, comienza a juzgar al pastor, comienza a juzgar a la alabanza, comienza a juzgar a los que sirven en la iglesia, protocolo, comienza a juzgar todo y nada le parece bueno, comienza a caer en religiosidades y comienza a juzgar a alguna persona que de pronto cometa un error, se le va encima y comienza a juzgarla hasta con el propio diablo. Vea, eso es del diablo, eso es satánico, y comienza a golpear y a lastimar a la gente cuando el Señor Jesucristo, recuerdo bien que cuando se le acercó el centurión romano, que tenía una posición adecuada, el centurión romano, Jesús fue hasta allá y no lo juzgó. El centurión romano le dijo, no soy digno de que entres en mi casa, mande una palabra y mi siervo será sano. El Señor Jesucristo jamás juzgó a este centurión por su posición y tampoco juzgó por su error o por su pecado, por lo cual se sentía indigno. Por lo tanto, cuando una persona condena a otra persona, cuando una persona condena a alguien, y si esa persona cae en un error, esa persona es capaz de destruir a cualquier persona que haya caído en algún pecado. Ese es el pequeño problema, el pequeño gran problema de no perdonar, que se cree con el derecho de condenar y sencillamente va a golpear. Esta persona difícilmente va a tener un gran liderazgo, difícilmente va a poder influenciar a otras personas positivamente. ¿Usted sabe de dónde resultan tantas guerras en la calle?
de tanto resentimiento. Y el problema es que los resentidos se juntan. El problema es que las personas con heridas y con falta de perdón se unen y comienzan a hacer sus grandes grupos. Y al comenzar a hacer sus grandes grupos, comienzan a levantarse en contra de las cosas de Dios. Y lo que la palabra dice, le echan la culpa a Dios de algo. No, amada iglesia. Cuidémonos de tener algo en contra de cualquier persona, grande, pequeña, cercana, lejana. Cuidémonos, porque el más afectado va a ser el corazón. No trates de condenar a nadie. Todos vamos a ser pasados por el filtro de la salvación. Todos vamos a ser pasados por el filtro. Todos vamos a tener que rendir cuentas. Por lo tanto, si yo no quiero ser condenado, no condenes a nadie. Déjele todo al Señor, descanse en paz, ore por sus enemigos, perdónelos y viva tranquila esta vida, porque esta vida Dios nos la regaló para vivirla bien, feliz, rodeados, nos hizo altamente sociables, a pesar de que algo espiritual nos quiere volver asociables, nos quiere impedir hablar, nos manda un distanciamiento social que hay que respetarlo, estoy de acuerdo con eso, pero hay alguien que nos quiere separar y nos quiere volver antisociales. Por lo tanto, te recomiendo que comiences por lo menos con lo más básico: perdona y no condenes. Y número 3, dice la misma Biblia, perdonad y serás perdonado. La persona que no perdona es una persona que es indiferente. Y vuelvo y explico aquí la situación que expliqué hace algunos días. La persona que no perdona, lo máximo que hace es pedir disculpas o disculpa a la gente. Y ese es un nuevo concepto que ha salido respecto, y lo dicen, no, perdonar es disculpar. No es lo mismo. Perdonar está en la Biblia. Es una connotación espiritual. Perdonad y serán perdonados. La Biblia jamás dice disculpa y será disculpado. No, es clara. Porque la disculpa la gente la está utilizando como un cumplido, como por un protocolo, como para encajar en ese momento en alguna situación. Pero no lo ha hecho solamente de la boca hacia afuera, no lo ha hecho con el corazón. Cuando una persona perdona, está rompiendo una cadena en su corazón, una cadena de rechazo, de tristeza, de amargura, de odio, de resentimiento. Está cortando porque está diciendo te perdono. Espiritualmente hay un acta que se rompe cuando dice la palabra te perdono. Por eso una persona que no perdona, que son de las consecuencias que hay cuando una persona carga una herida del pasado, no perdona fácilmente, esta persona se apaga, camina amargada y a todo le echa la culpa a la persona que le erró. Es que como hace años a mí me hicieron eso, yo no puedo volver a ser igual. Eso anda diciendo. La persona que no perdona tiene un gran problema. Cuando la persona no perdona, quiere echarle la culpa a los demás de sus propios errores o sus propias, desventuranzas. Le quiere echar la culpa a los demás de sus desaciertos o de sus malos días. Y siempre le echa la culpa a los demás de algo que le haya pasado. Nunca tiene la culpa, nunca acepta sus errores y siempre vive tan amargada que busca a quién echarle la culpa. Le echa la culpa al gobierno de su situación económica, le echa la culpa a su cónyuge de su situación amorosa, le echa la culpa a sus hijos de su situación emocional, le echa la culpa a sus padres de su soledad, le echa la culpa a todos, pero él mismo no mira sus propios errores. Y lo único que hace es herir más personas. Yo creo que una persona que no aprende a perdonar, lo único que aprende es a destruir a otras personas, incluyendo a sus seres queridos. ¿Qué le puedo resumir con toda esta historia que le quiero contar el día de hoy como un devocional de parte del Señor? Que una persona, cuando no perdona, es una persona que se levanta resentida. Es una persona que no entiende el valor espiritual y el crecimiento espiritual que puede tener a perdonar.
yo creo que causa menos daño y es mucho más económico poder perdonar. Se perjudica menos cuando tomas la opción del perdón. ¿Y qué es el perdón? Cubrir la falta. Yo creo que el día de hoy sería bueno que le digas al Espíritu Santo: Señor, recuérdame a quién tengo que perdonar en mi pasado, porque no es normal que yo sea así de amargado. No sé a quién le escalabré con esa piedra. Que usted le diga al Señor: Señor, revélame qué me pasó en el pasado y por lo cual no he podido perdonar y no he aprendido a amar como se debe amar. Hay muchos esposos que andan maltratando a sus esposas porque en su pasado no pudieron perdonar que su papá haya abandonado a su mamá. Cosas así. Entonces te invito el día de hoy que le digas al Espíritu Santo: Señor, ¿qué tengo que perdonar? Y cuando identifiques ese momento, cuando el Espíritu Santo te lleve a ese momento, llama, ve hasta ese lugar, escríbele y dile: te pido perdón. O dile: ya te perdoné, papá, mamá, hermano, amigo, vecino, enemigo, ya te perdoné. Y vas a ver el alivio que vas a sentir para toda la vida. Amén. Escríbeme amén, por favor. Escríbame algo en esos comentarios. Diga: pastor, aprendí con ese tema, lo voy a compartir. Escríbalo y compártalo con alguien, por favor. Y vamos a ver que la luz a las naciones va a ir cada vez más lejos en el nombre de Jesús. Señor, bendigo cada persona que hoy se va a dejar utilizar como un instrumento en tus manos. Bendigo esta palabra, Señor, y te pido que esta palabra llegue a todos los rincones, Señor, más recónditos de la tierra. Señor, que donde se sepa de esta palabra, tu preciosa presencia llegue y esa persona aprenda a perdonar para que tenga una mejor calidad de vida. Bendigo a las personas que hoy se comprometen a perdonar. Bendigo esa reflexión y Espíritu Santo, te pido que por favor nos recuerdes y nos digas que nos reveles que tenemos que perdonar. ¿Qué pasó en nuestras vidas para llegar al perdón? Te doy las gracias, la honra y la gloria por ese tiempo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, muchas gracias por escuchar este mensaje. Espero que el Señor te bendiga y que hoy te haya hablado al corazón directamente. Recuerda que somos Milem, una iglesia que lleva luz en las naciones. Chao, chao, nos vemos pronto.